Universidad Nacional de Loja. Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, específicamente de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parálisis cerebral. Para ello nos acompañará los estudiantes Valeria Abrán, Yaldeni Álvarez, Freddy Barba, Natalie Carrión, Samantha Vicente y mi persona, Alexandra Vivar, conjuntamente con la tutoría de la doctora Esther González. Dentro de la parálisis cerebral vamos a hablar acerca del concepto del diagnóstico clínico en las principales parálisis cerebrales, signos tempranos de la parálisis cerebral, métodos alternativos de diagnóstico, exámenes complementarios y la comorbilidad de la parálisis cerebral. Para poder abarcar el concepto de diagnóstico de la parálisis cerebral, es necesario tomar en cuenta qué es la parálisis cerebral. Este es un grupo de trastornos que causan problemas del movimiento, el equilibrio y la postura. Afecta la corteza motora del cerebro, la parte de este órgano que dirige principalmente el movimiento muscular. Para llevar a cabo una evaluación de la parálisis cerebral es necesario una integración de profesionales médicos y no médicos, como pueden ser los pediatras, neurólogos, la medicina física y rehabilitadora, los médicos ortopédicos, medicina general integral, nutrición, neurofisiología, genética clínica, otorrinolaringólogo, logopedia, psicología infantil, psiquiatría infantil, educación especial, trabajo social, entre otros. Para ello, es necesario tomar en cuenta la individualidad del paciente y la familia del mismo. La evaluación del niño debe de ser de forma periódica con el objetivo de diagnosticar de manera precoz alteraciones secundarias. Debemos de tomar en cuenta entonces que el diagnóstico de la parálisis cerebral infantil es fundamentalmente clínico, es decir, se basa en datos de la historia clínica, como los antecedentes patológicos. Entonces, para realizar esta evaluación es necesario tomar en cuenta los factores de riesgo. Entre ellos encontramos los prenatales. Dentro de los factores de riesgos prenatales tenemos la elevada edad paterna, las condiciones maternas, el bajo nivel socioeconómico y la administración de drogas durante el embarazo. Seguidamente encontramos los factores perinatales relacionados con la asfixia ultrauterina. Dentro de ellos encontramos el prolapso del cordón umbilical, la presencia de circulares apretadas al cuello, las hemorragias masivas, el traumatismo durante el parto, presencia de líquido amniótico meconial, prematuridad y bajo peso en edad gestional. Finalmente, encontramos los factores de riesgos durante el periodo neonatal. Dentro de ellos están las convulsiones neonatales, el sepsis neonatal. El sepsis es una infección de la sangre que se presenta en un bebé de menos de 90 días de edad y la presencia de enfermedades respiratorias. Es importante tomar en cuenta el desarrollo psicomotor del niño desde el momento que nació hasta la primera consulta, ya que el retardo del desarrollo psicomotor es uno de los componentes principales de la parálisis cerebral. Para la evaluación de la parálisis cerebral es necesario realizar un examen neuromotor. Este es un examen físico del paciente y es un elemento que aporta a un diagnóstico más concreto de la parálisis cerebral. El examen neuromotor evalúa ciertas áreas, dentro de las cuales están el tono muscular. Dentro del tono muscular encontramos la hipotonía. Esta se refiere a la disminución del tono muscular, condición que hace que un niño pueda estar más lacio y sin interactuar. También está la hipertonía. En cambio, el tono muscular es más elevado de lo normal. Una de las formas en las que se pone de manifiesto este aumento del tono es, por ejemplo, a través del aumento de la resistencia que ofrece una extremidad cuando se le quiere mover pasivamente. Otras áreas a evaluar es el movimiento y la postura, dentro de los cuales encontramos la espasticidad, que se refiere a músculos tensos y rígidos. Asimismo, encontramos los movimientos extrapiramidales. Estos son efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos, que pueden causar movimientos y problemas de control muscular en todo el cuerpo. Otra área es la coordinación, dentro de la cual encontramos la ataxia.
Esta es la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar o recoger objetos. Otra área a evaluar son los reflejos osteotendinosos, dentro del cual encontramos la hiperreflexia. Esta es una exaltación o aumento de los reflejos osteotendinosos. Se detecta por el médico durante la exploración clínica, generalmente utilizando el martillo de reflejos y explorando el reflejo rotuliano, percutiendo en el tendón homónimo. Finalmente, encontramos el área de los reflejos del desarrollo primitivo y de protección. Dentro de estos reflejos encontramos el reflejo de prensión, el reflejo de Moro, el reflejo de succión, el reflejo de hociqueo y el reflejo de la marcha. Debemos de tomar en cuenta que estos reflejos se deben de integrar de los 6 hasta los 12 meses, dando paso a los reflejos posturales. Si se da una persistencia de este tipo de reflejos, estaremos hablando de una alteración. Entonces, a lo largo de la evaluación de estas áreas, es necesario llevar a cabo una observación del niño en posición supina, prona, sentado de pie y caminando, con el objetivo de lograr una evaluación del desarrollo psicomotor, principalmente en una edad temprana. Para evaluar el desarrollo psicomotor encontramos la escala de Bayley. Esta escala es un instrumento de evaluación del desarrollo mental y psicomotor en la edad temprana. Se aplica individualmente durante un tiempo de 45 minutos a sujetos con una edad comprendida entre 1 mes y 2 años y 6 meses cronológicamente. La parálisis cerebral puede ser considerada como una encefalopatía neonatal. Esta puede ser leve o moderada, pero se puede manifestar a través de las siguientes características, como alteración de la conciencia, dificultad en el mantenimiento de respiración, dificultad de la alimentación o alteraciones del tono y reflejos. Entonces, hay que tomar en cuenta que 1 de cada 3 niños desarrollan parálisis cerebral, sin ser identificada en los primeros 4 meses de vida. Durante el primer año de vida se presentan trastornos del tono y de los reflejos, conocida como la distonía transitoria. Cualquier alteración que se puede evidenciar en el examen neuromotor se debe considerar como signos de alerta, entre los cuales se encuentran la hipertonía, la hipotonía, la combinación entre hiper e hipotonía a la hora de realizar maniobras de bufanda, la suspensión vertical y horizontal, la parada rígida, la hipertonía en músculos abductores en la cadera, la hiperextensión del cuello y la simetría del tono muscular. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la persistencia de los reflejos primitivos como la succión, prensión plantar y palmar, y tónico del cuello, más de los 6 meses de edad, son sospechosos, al igual que el reflejo postural o la respuesta refleja. Entonces, la evaluación del neurodesarrollo en los niños debe de realizarse sobre los 2 años de edad, ya que aquí se puede diagnosticar una parálisis cerebral. Diagnóstico clínico en las principales parálisis cerebral. Parálisis cerebral espástica. Afecta aproximadamente el 80% de las personas con parálisis cerebral. Normalmente se produce cuando las células nerviosas de la capa externa del cerebro o corteza no funcionan correctamente, es decir, presentan movimientos con dificultad, de las cuales tenemos las 2 formas principales, unilaterales. Son hemiplegias. Existe una afectación motora de los miembros de un mismo lado del cuerpo. Estas están asociadas a muchos casos como infartos cerebrales prenatales y perinatales, así como manifestaciones como epilepsia, alteraciones en pares craneales y trastornos de sensibilidad. En cuanto a las formas bilaterales de la parálisis cerebral, incluyen cuadriplegias y diplegias espásticas. Ambos casos pueden estar manifestadas por hipotonía, reflejos osteotendinosos exaltados, clono y reflejos posturales anormales. Parálisis cerebral dicinética. Problemas para controlar los movimientos de sus manos, brazos, pies y piernas, lo que les dificulta estar sentadas y caminar, es decir, dificultad para llevar a cabo movimientos voluntarios. En sus formas, el 10 al 20% está regulada a una parálisis cerebral, disotónica y corioestetósica.
Disotónica es una incapacidad para la regulación del tono muscular. Se acompaña de manifestaciones neurológicas como retraso mental, hipoacusia, epilepsia, parálisis ocular, vertical, supranuclear. Segunda, se caracteriza por la presencia de hipercinesia con movimientos retorcidos que afectan el tono muscular. Parálisis cerebral atáxica. Los niños con este tipo de parálisis cerebral tienen problemas con el equilibrio. Pueden caminar con las piernas bastante más separadas entre sí que los demás niños y pueden tener problemas para saber dónde están exactamente las cosas. En los primeros años de vida presentan reflejos musculares profundos normales. Signos tempranos de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es causada por daño en los centros del control motor del cerebro en desarrollo, que ocurren generalmente durante o cerca del momento del parto. Los impedimentos causados por la parálisis cerebral varían en severidad, por lo general en correlación con la extensión y localización de la lesión cerebral. Por lo tanto, afecta principalmente el tono muscular, las funciones motrices gruesas, finas, el equilibrio, el control, la postura y los reflejos. Los primeros signos de parálisis cerebral relacionados con estas áreas incluyen anomalías con los músculos de la boca y la cara. También presentan retrasos en el desarrollo. El niño es lento para alcanzar los hitos del desarrollo, como darse vuelta, sentarse, gatear y caminar. Los retrasos en el desarrollo son las claves principales para detectar una posible parálisis cerebral. Tono muscular anormal. Las partes del cuerpo son demasiado blandas o rígidas. Postura normal. El niño también podría usar un lado del cuerpo que el otro al intentar tomar un objeto, gatear o moverse. Signos de parálisis cerebral por edad. Menores de 6 meses. Cuando el bebé es recogido mientras está acostado sobre su espalda, la cabeza se retrasa. Sin embargo, el aumento del tono de los músculos del cuello puede hacer que el tronco de la cabeza parezca más normal de lo que realmente es. El bebé tiene brazos y piernas temblorosas o con temblores. Cuando el bebé es recogido, las piernas se endurecen y se cruzan. Es irritable, tiene dificultad para alimentarse, chupar, tragar o masticar, dormir, vomitar con frecuencia. Es difícil de manejar y abrazar. Tiene poca atención visual. Es demasiado dócil. Aquí el niño, el cuerpo no se tensa o se endurece apropiadamente. De 6 meses. El bebé no se da vuelta en ninguna dirección. Control deficiente de la cabeza. El bebé se extiende con una mano mientras mantiene a la otra en un puño. Sostiene las manos en un puño continuamente. Incapacidad para unir las manos. Incapacidad para empujar hacia arriba con las manos mientras está acostado sobre el estómago. Dificultad para llevar las manos a la boca. Irritabilidad. Vómitos frecuentes. Docilidad extrema. El cuerpo no se tensa adecuadamente. Presenta un tono muscular en rigidez. De 6 a 10 meses. Presenta dificultad para llevarse las manos a la boca o dar palmas. Muestra una clara lateralidad usando más un lado del cuerpo que el otro. Recuerda que la lateralidad no se define hasta los 5 años aproximadamente. No consigue sentarse por sí solo y cuando lo sienta no puede mantener la posición y se cae. Mayores de 10 meses. No logran un gateo estandarizado. Se desplazan en posición sirenita, con una pierna delante y otra detrás, empujándose con una o ambas. No consigue caminar por sí mismo, y si lo hacen tienen uno o ambos pies en quino, es decir, caminan en puntillas. Métodos alternativos de diagnóstico. Con independencia de los exámenes neuromotores clásicos y los diferentes instrumentos que se emplean en la evaluación diagnóstica, se han venido utilizando otros métodos alternativos, como por ejemplo el de las reacciones posturales de Bogta o la prueba de los movimientos de feto recién nacido y lactante que lleva a cabo por French y Einspire. Estos dos autores encontraron 2 patrones anormales específicos de movimientos generales que construyen predictores confiables de las personas con parálisis cerebral. Dichos predictores son la presencia de patrones persistentes de movimientos generales sincronizados, contraídos, que parecen rígidos y con la falta de carácter suave y fluido. Asimismo, la presencia de movimientos generales de carácter inquieto o agitado. Generalmente se trata de movimientos de velocidad moderada con aceleración variable producidos
en el cuello, tronco y extremidades de todas las direcciones. La presencia de un repertorio de movimientos generales hasta el segundo mes de edad, corregida con los movimientos de los brazos y en círculos y extensión de los dedos. Seguidamente veremos los exámenes complementarios. Para una correcta utilización de los exámenes complementarios, en primer lugar, es importante tener presente que la indicación de los estudios dependerá de edad del paciente, tipo de parálisis cerebral, gravedad de la parálisis cerebral y manifestaciones acompañantes en la parálisis cerebral. Como primer examen complementario tenemos los estudios neuroimagenológicos. Estos estudios han demostrado anormalidades entre el 70 y el 90% de los niños afectados. Desde la Academia Americana de Neurología se ha recomendado el uso de ultrasonografía cerebral transfontanelar como método de pesquisaje a lo largo de la segunda semana de vida en los recién nacidos menores de 30 semanas de gestación, y ha de repetirse el estudio a las 36 o 40 semanas de edad postmenstrual. El fin de estos estudios es llevar a cabo un diagnóstico de lesiones como las hemorragias periventriculares e intraventriculares, leucolomalacias periventriculares y ventriculomegalias de baja presión. También puede llevar a cabo otros exámenes en el neonato con el objetivo del estudio estructural y funcional de anormalidades cerebrales. Entre las pruebas que pueden realizarse se encuentran la resonancia magnética y la espectroscopía. Asimismo están las pruebas genéticas y metabólicas. Los estudios genéticos y metabólicos no son con normalidad en la evaluación de la parálisis cerebral. No obstante, los datos clínicos y neuroimagenológicos no se realizarán en aquellos casos que existan hallazgos atípicos en la historia o examen físico del paciente, como por ejemplo regresión del desarrollo, anormalidades oculomotores, ataxia, atrofia muscular, movimientos involuntarios y pérdida sensorial. Seguidamente están los estudios de coagulación. Las pruebas de los factores de la coagulación son análisis de sangre que comprueban cómo funcionan uno o más factores. Estos estudios se encuentran basados en el hecho en el que la parálisis cerebral hemipléjica se encuentra asociada a infartos prenatales o perinatales. Desde la Academia Americana de Neurología se recomienda considerar la realización de estudios de coagulación en este tipo de parálisis cerebral, aunque no exista un acuerdo de qué estudios de coagulación deben ser indicados. Además del coagulograma mínimo, se ha recomendado la realización de otras pruebas como la determinación de la actividad de proteínas C, S y antitrobina, anticuerpos y anticardiolipina. La probabilidad de que dichas pruebas sean positivas es más elevada si se llevan a cabo en el periodo neonatal que si se realiza después de realizar el diagnóstico de parálisis cerebral. Asimismo, existen los estudios de condiciones acompañantes. Existen diferentes y diversos estudios que pueden emplearse para llevar a cabo un diagnóstico correcto de parálisis cerebral. Entre ellos se encuentran retardo mental, teniendo en cuenta la alta incidencia de daño cognitivo y neuropsicológico en niños que presentan parálisis cerebral, es recomendable la evaluación de dichas esferas. Epilepsia. Se recomienda llevar a cabo un electroencefalograma en casos que se hayan hallado pruebas en la historia clínica o el examen físico. Daño oftalmológico. Puede valorarse a través de guías aceptadas actualmente para el pesquisaje visual. Daño auditivo. Es preciso conocer si existe o no un déficit auditivo en términos de pérdida de decibeles en cada oído cuando dicha información se encuentra disponible. Trastorno del habla y lenguaje. Se han de distinguir los trastornos del habla en relación a la disfunción córdico-vulvar de los trastornos del lenguaje asociados en un retardo mental. Problemas oromotores. Se incluyen dificultades en la alimentación, disfunción en la deglución y salivación. Trastorno sensitivo-perceptivo, tacto y dolor. Dichos trastornos han de identificarse a lo largo del examen físico. Dificultades en el bienestar físico, emocional y social. Pueden evaluarse a través del cuestionario de la salud del niño o el cuestionario del cuidador. Finalmente, es necesario tener presente que la evaluación de un niño o niña con parálisis cerebral es generalmente clínica, por medio de anamnesis
y el examen teniendo especial interés en los exámenes neuromotores clásicos. En cuanto a los exámenes neuroimagenológicos, especialmente la resonancia magnética convencional, son de gran utilidad en la determinación del momento de la lesión cerebral y causa probable. Por otro lado, el pesquisaje de las alteraciones sensoriales y cognitivas se han de tener en cuenta en la evaluación inicial de los pacientes, teniendo en cuenta además las frecuencias de las mismas. Además, es importante mencionar que para obtener una mejor valoración en relación a los aspectos psicológicos y de calidad de vida de los niños y niñas con parálisis cerebral, es recomendable la realización de evaluaciones complementarias en el medio familiar y escolar donde se desarrolla. Concepto de comorbilidad. La comorbilidad es un término médico acuñado por Alban Feinstein en 1970 y que se refiere a dos conceptos. El primero, la presencia de uno o más trastornos o enfermedades además de la enfermedad o trastorno primario. Y el segundo, el efecto de estos trastornos o enfermedades adicionales. En el sentido contable del término, una comorbilidad es cada una de las condiciones adicionales. La condición adicional puede ser también un trastorno conductual o mental. En muchas ocasiones, la depresión coexistente con otras enfermedades, estas enfermedades pueden aparecer antes de la depresión y por tanto pueden ser la causa de esta o pueden aparecer después y ser el resultado de la depresión. En función a la complicación y relación existente entre las patologías que presenta el sujeto, se puede realizar tres distinciones del concepto de comorbilidad. Comorbilidad en un sentido estricto. Se habla de que existe comorbilidad en un sujeto cuando aparece un síndrome o patología perfectamente delimitado y diagnosticado al que se le añade otro sin relación etiológica con la principal. Este tipo de asociación de trastorno supone una coincidencia, por lo que no tiene especial relevancia en la investigación y diagnóstico, pero sí toma importancia a la hora de establecer el tratamiento adecuado y determinar la evolución. Segundo, comorbilidad entendida como una complicación en el sujeto. Este tipo de comorbilidad aparece cuando se produce sobre una patología o cuadro clínico otro trastorno como consecuencia del primero, aunque no presenten causas comunes. La patología que aparece en el segundo lugar, causada por la primera, supone una complicación de la primera enfermedad presente en el sujeto, lo que quiere decir que si el sujeto no presenta el cuadro clínico primero, la segunda patología no hubiera aparecido complicando la situación clínica. Aunque su etiopatogenia, es decir, sus causas, no es común, por lo general ambas patologías, primaria y secundaria, siguen un curso y desarrollo paralelo, lo que supone que el tratamiento no será efectivo mientras el primer cuadro clínico no se trate y evolucione favorablemente. Tercero, comorbilidad aparente. Esta comorbilidad es el resultante de la realización de un mal diagnóstico, un diagnóstico que no es válido ni específico. Aparece cuando el sujeto presenta una única enfermedad, pero esta es susceptible a ser confundido con otras patologías clínicas. Comorbilidad asociada a la parálisis cerebral infantil. Las patologías más relacionadas con la parálisis cerebral infantil son trastornos nutricionales, desnutrición, estreñimiento, epilepsia, estrabismo, disminución de la agudeza visual, retraso mental, trastornos digestivos, trastornos respiratorios, retraso en el lenguaje, lesiones auditivas, entre otras. Recuerda, la parálisis cerebral es un término descriptivo, el cual se ha empleado con los objetivos terapéuticos, epidemiológicos y administrativos a diversos desórdenes motores y posturales que causan limitaciones de la actividad. Asimismo, en el diagnóstico de la parálisis cerebral es generalmente clínico y confiable, suele ser bajo debido a desacuerdo de los examinadores sobre los hallazgos,
clínicos de los pacientes y a los cambios que se producen en los mismos. La amnesis del paciente es necesaria para poder precisar con mayor detalle el cumplimiento de los hitos en el desarrollo psicomotor del niño desde el momento en que nació hasta la primera consulta. Los signos de la parálisis cerebral suele estar asociado a los primeros meses de la vida. Sin embargo, hay niños que hasta los 2 años o incluso más no reciben el diagnóstico adecuado. La comorbilidad se trata de uno de los varios trastornos que acompañan a una enfermedad primaria o principal en el sujeto, que implica la presencia de los 2 o más patologías no relacionadas entre sí.